Bienvenidos a un nuevo capítulo del Magazine Jurídico. Mi nombre es Gabriel García y junto con Daniela Martínez abordaremos el tema del estado de excepción. El estado de excepción es un mecanismo legítimo que implica el acrecentamiento temporal de los poderes del presidente y la introducción de restricciones y limitaciones de distinto orden respecto del régimen jurídico ordinario y sobre los derechos de las personas, con el fin de conjurar esos estados y de garantizar la vigencia y la eficacia de la Constitución aún en aquellos momentos. El estado de excepción se encuentra regulado en los artículos de 212 a 215 de la Constitución Política, desarrollados en la Ley Estatutaria 137 del 94 y en el derecho internacional, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En suma, nuestro ordenamiento contempla un número clausus de presupuestos de estado de excepción, los cuales son: primero, un estado de guerra exterior; segundo, un estado de conmoción interior; y tercero, un estado de emergencia económica, social y ecológica, cada uno con prerrogativas y presupuestos habilitantes diferentes. Esto es diferente a lo que establecía nuestra previa Constitución, en la cual se contemplaban tres tipos de estado de sitio: el de guerra y el de conmoción interior, que se prescribían juntos en su artículo 121, y el de emergencia económica, que fue añadido en la reforma de 1968. Sin embargo, frente a estos actuales tipos de estados de emergencia, la jurisprudencia ha identificado unos principios comunes. Entre ellos, el principio de formalidad, referente al requisito de la firma del presidente y de los ministros de la declaratoria del estado de excepción. La observancia de este principio tiene como fin notificar a la población y a los órganos de control. De igual forma, una vez se termine la situación excepcional, se debe decretar su finalización, salvo el estado de emergencia, que al declararse determina su duración. Esto bajo el principio de alteridad de las formas. El principio de economicidad y eficacia de los poderes excepcionales, según el cual se debe buscar el menor sacrificio del orden constitucional ordinario y garantizar el rápido retorno a la normalidad. No ignora el principio democrático, pues las libertades de conciencia, religión, de elegir y ser elegidos son intangibles y junto al derecho a la libre expresión no pueden ser suspendidos. Principio de separación de poderes, entendido como una situación especial pero aún vigente. Tanto el Congreso como el aparato judicial mantienen por completo sus facultades. Los tipos de estado de excepción son independientes, es decir, su declaratoria y las medidas que en virtud de ello se adopten deberán adoptarse separadamente, pero pueden declararse en conjunto, pues estos no son incompatibles. En 2008, por ejemplo, se decretó estado de conmoción interior por el paro judicial y estado de emergencia social por las protestas de miles de afectados por las captadoras ilegales de dinero. Antes no era así. No existía una diferenciación entre los estados de guerra exterior y conmoción interior, lo que implica que para ambas coyunturas se podía recurrir a la misma medida excepcional. Los hechos habilitantes para la declaratoria de un estado de excepción y las alternativas de acción a adelantar para conjurar el hecho excepcional no son definidas en abstracto. No es del resorte del constituyente establecer aquella infinidad de posibilidades. No obstante, esta indeterminación es frenada por los siguientes controles. Primero, el gobierno debe enviar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y al Secretario General de las Naciones Unidas una comunicación en que dé aviso a los Estados partes de la declaratoria del estado de excepción y de los motivos que condujeron a ella. Segundo, puede surtirse un juicio de responsabilidad contra el presidente y los ministros cuando declaren los estados de excepción sin reunirse a las causales o por abuso en el ejercicio de las facultades extraordinarias. Con la Constitución de 1886 esto era diferente. Antes de la reforma de 1968, la responsabilidad que recaía sobre el Poder Ejecutivo era limitada a unas causales. Solo restringía la coacción o violencia en elecciones, atentar contra el derecho a la libre reunión y deliberación de algunos órganos políticos y la comisión de delitos de alta traición. Tercero, el control político del Congreso. Cuarto, el control jurídico de parte de la Corte Constitucional. Un control automático, material y formal de los decretos legislativos que se expían en el marco del estado de excepción, mientras que antes de nuestra actual Constitución solo se aplicaba una revisión meramente formal. Por otro lado, está el control de legalidad de los decretos de alcaldes y gobernadores que realiza la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual, hace poco, se encontraba con suspensión de términos y actuaciones.
Quinto, no se permite la suspensión de derechos humanos y libertades fundamentales. Y sexta, el presidente debe dar una justificación expresa de la limitación que ejerza sobre los derechos y las medidas que tome deben cumplir con los siguientes principios. 1. Suficiencia. Demostrar que carecía de los medios legales para enfrentar la emergencia. 2. Finalidad. Que las medidas deben estar encaminadas directa y específicamente a conjurar la situación. 3. Necesidad. Dar claramente las razones que muestren la necesidad de la medida para cumplir con la finalidad. 4. El de no contradicción, es decir, que si se va a suspender una ley, hay que mostrar por qué ésta no es compatible con el estado de excepción. Quinto, el de proporcionalidad, es decir, que las medidas dependen de la gravedad de los hechos. Sexto, la imposibilidad de establecer medidas discriminatorias. Y por último, que la situación debe ser eminentemente temporal. Lo anterior se encuentra en la Ley 137 de 1994. Los siguientes son los usos previos del estado de excepción en nuestro país. En los primeros 20 años de la Constitución de 1991, los gobiernos han decretado la conmoción interior 7 veces y ha sido prorrogada en 5 ocasiones. Por otro lado, el estado de emergencia ha sido declarado en 13 ocasiones. Son pues en total 25 declaratorias. Claro está, si incluimos las prórrogas de las conmociones. Antes de esta Constitución, la recurrencia de este mecanismo era más alta. Entre 1970 y 1991, Colombia vivió en un permanente estado de emergencia. Más del 80% del tiempo transcurrió en estado de sitio total, es decir, 17 años. En 20 años desde 1991, en cambio, menos del 15% del tiempo se ha vivido en un estado de excepción. Estos son algunos riesgos a los que nos podríamos enfrentar tras un estado de excepción. 1. La sociedad se acostumbra a graves limitaciones de derecho y a poderes supremos del presidente, inoculándola y exacerbando el hiperpresidencialismo. 2. La historia muestra que hemos sido víctimas de un círculo vicioso. Entre más crecía el aparato represivo, más crecía el delito y el conflicto que el mismo aparato quería resolver. Pues al tiempo que se incrementa el uso de la excepción y crece la ineficiencia del Estado, aumentan las razones aducidas por los gobiernos para justificar su uso y su fortalecimiento. 3. La ineficacia de los objetivos de paz y orden trazados por las medidas de excepción, a pesar de su casi permanencia durante ciertos periodos de la historia nacional, ha producido desengaño respecto de las vías institucionales y una cultura antijurídica que es una parte responsable de la búsqueda, en la sociedad y en el Estado, de mecanismos alternativos e ilegales destinados a conseguir tales objetivos, dando así un salto al no derecho. Esas dos últimas citando a García Villegas. Y para esta ocasión nos acompaña la doctora María Cristina Gómez Izaza, docente de la Universidad de Antioquia y doctora en Derecho. Muchas gracias y bienvenida. Esta pandemia ha mostrado las grandes facultades de las que se hacen los alcaldes en estados de excepción. Poderes que no tienen los mismos controles presidenciales ni una regulación clara. Entonces te pregunto, ¿cómo entender eso y qué problemas genera que ellos no estén con el mismo control? El control hecho a los decretos de los alcaldes bajo la figura del paralelismo de forma deberían hacerlo los tribunales contenciosos administrativos de cada departamento. Y sería un control de legalidad inmediato parecido al control que debe hacerse sobre los decretos del Ejecutivo, que son decretos ordinarios. Por obvias razones, en un momento donde la justicia está con los términos suspendidos, dicho control pues ha sido imposible y esto obviamente genera grandes males al Estado de Derecho, pero particularmente a la regulación que en torno a las competencias que se tiene en época de pandemia con el Ejecutivo Central y los ejecutivos regionales y locales, que han mostrado que no existe una regulación adecuada y que el centralismo se ha exacerbado. Bajo el entendido de que las medidas tomadas en el marco de un estado de excepción tienen como finalidad sacar al Estado de esta anormalidad y así hacer retornar la normalidad, ¿considera usted que las medidas tomadas por los gobiernos están haciendo eso o nos están condenando a la anormalidad? Aquí quiero referirme, por ejemplo, al hecho de tener 10 vigencias fiscales para devolver los recursos que sean usados del Fonden. Yo creo que el problema no está en el Estado. La idea es que la normalidad se supone debe ser conjurada
para solucionar los problemas sociales y económicos. Y evidentemente ahí hay una crítica que apoyo en la medida en que existen 10 vigencias fiscales y no sabemos los recursos que han sido trasladados justamente para que el gobierno central conjure todo el tema de las inequidades y de las desigualdades, si finalmente van a llegar a las regiones y van a llegar a las localidades. Estoy hablando de si van a llegar a los departamentos y en concreto a los municipios. Hay una gran discusión sobre quién tiene que revisar los decretos de cierre de fronteras, como el decreto 412, y el de establecimiento de la cuarentena, como el decreto 457, al ser estos expedidos con facultades ordinarias. ¿Usted qué opina sobre esto? Creo deben ser controlados por la Corte Constitucional porque a pesar de que sean decretos que se dictan bajo el entendido de facultades ordinarias, lo está haciendo justamente para apoyar facultades extraordinarias que en otro decreto legislativo, los decretos que han declarado el estado de emergencia, ha hecho el Ejecutivo Central. Y en ese sentido creo que debe seguirse la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que desde el año 2012 ha considerado que ese tipo de decretos tienen que ser estudiados por ella. Bueno, y te pregunto, ¿la suspensión del pago de la prima va en contra de la prohibición de no desmejorar los derechos sociales de trabajadores? Sobre esto hay un debate que no es fácil, porque todos los decretos que se han emitido por parte del gobierno central, salvo uno, al que me refería al final, han hecho la aclaración de que todo lo que tiene que ver con la prima, el cambio en la jornada laboral, salir a vacaciones antes, bueno, desmejorar de alguna manera el salario para mantener el empleo, y estamos hablando de la reducción del salario en concreto, pues todos han dicho que deben ser de común acuerdo. Y esa lectura tiene su debate. Y lo digo porque cuando uno habla de común acuerdo, donde hay una relación asimétrica entre el trabajador y el patrono, pues evidentemente el trabajador lleva la parte más débil. Pero a pesar de todo, creo que ese concepto de común acuerdo puede paliar, si se quiere, este tipo de decretos que parecerían ser agresivos dentro de lo que es una relación, insisto, asimétrica entre el trabajador y el empleador. Creo que el decreto que traslada al Fondo de Emergencia Económica los recursos de las pensiones que estaban en las regiones, sí me parece un decreto agresivo. Y además el decreto que ha determinado de alguna manera que se puedan sacar las cesantías dentro del marco de esta pandemia, me parece que eso desmejora obviamente los derechos de los trabajadores. La necesidad no puede generar en nosotros complacencia frente a cualquier medida que se tome, ni debemos suponer las razones que motivan a este tipo de medidas extraordinarias y peligrosas. El profesor Gargarella lo ha dicho claro, es justamente en la emergencia cuando los abusos resultan más fáciles y los errores se pagan más caros. Abusos y errores que ya se miran en nuestro país y en otros. A la ciudadanía, académicos, jueces y legisladores queda decirles que no deben olvidar, pese a todo, el derecho a la sospecha, del cual nos habla el profesor mencionado. Por tanto, los mecanismos de control deben actuar de forma novedosa y evitar dilaciones injustificadas para dar su respuesta. La Corte Constitucional y la Jurisdicción Administrativa deben resolver los juicios de constitucionalidad y legalidad lo más rápido posible, para así evitar eventuales desbordamientos de poder. Y el Congreso, por su parte, debe buscar la forma de desarrollar su actividad mediante otros medios, pero con plena capacidad, y no de forma débil como lo ha venido mostrando. En esta situación, advierte el doctor Milton César Jiménez, director de este semillero, se está en un problema político, porque están en cuestión nuestros derechos y las posibilidades de una mejor democracia, una democracia social. Gracias por escuchar el Magazine Jurídico.